En este vistazo número 44 veremos los santos del 27 al 30 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre. Además de santos, tendremos la oportunidad de comenzar con nuestra Madre. Porque el 27 conmemoramos las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a la novicia vicentina, que hoy conocemos como Santa Catalina Labouré. Pero no celebramos este día por ser el de la primera aparición como en otras advocaciones, sino por ser el día en que nuestra madre le dijo a Santa Catalina que acuñara esta preciosa medalla. No solo le mostró el frente, sino lo que debía llevar detrás, apareciéndose nuevamente en diciembre de 1830, cuando le enseñó esta espectacular oración para que siempre la repitamos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La Virgen le dijo que ya no la vería, pero que continuaría oyendo su voz durante sus oraciones. Los detalles del significado de lo que está en la medalla los veremos el otro año. Sí, estos vistazos continuarán. No se los pierdan. Van a ser un poco diferentes a los de este año, pero es sorpresa. Por ahora, hablemos de lo que nos revela esta representación. Nuestra Señora es la medianera de todas las gracias, la tesorera de la gracia divina, como podemos ver en sus rayos que se dirigen a la tierra, pues es gracias a ella que los conduce, que nosotros podemos recibirlos. Como decía San José María Escrivá, somos un rinconcito de la Sagrada Familia y ella no hace otra cosa que llevarnos a Jesús. Así que ambos amores siempre están ligados. Al ir a Jesús y verlo, vemos a María y viceversa, porque se pertenecen. También estas apariciones fueron ocasión de revelar las dificultades que pasarían por 40 años, lo que se cumplió en lo que más tarde denominarían como la Comuna de París. Cuando depusieron al rey, hubo asesinato de sacerdotes, muchísimas víctimas. Y como advirtió nuestra madre, únicamente la comunidad de San Vicente no tendría estas pérdidas. Y por más que fueron expulsadas del convento, pronto Catalina y las demás volverían. Todo esto ponía inmensamente triste a nuestra madre cada que le contaba, porque ella hace lo opuesto al demonio, nos transmite la gracia de Dios que nos ayuda a evitar pecados mortales. Pidámosle ayuda en toda ocasión peligrosa y además nos anima a confesarnos para dejar atrás el pecado y ser renovados por la gracia divina. Ahora detallemos el espectacular primer encuentro de nuestra madre con Santa Catalina, que desde que murió su madre le había dicho a Nuestra Señora que ahora ella sería su madre. Santa Catalina vio las obras de nuestra preciosa en Lourdes y dijo que todo lo que quería dar ella en París lo había tenido que dar en Lourdes porque allí no abrieron la capilla que pidió. Así que ella buscó otra forma de regalar las gracias que quería darnos. Nuestra madre nunca se rinde. Y de hecho, a través de la medalla ella consiguió dar muchas bendiciones, por eso se le llama milagrosa. Ella prometió que todas las personas que la lleven en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la usen con confianza. Así que es súper recomendado, ya saben, para tenerla siempre. La primera aparición ocurrió en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, cuando un misterioso niño aparece en la habitación de Catalina Labouré, indicándole que vaya a la capilla. Era su ángel de la guarda, que la guió hasta el altar encendiendo luces a su paso, en una época donde recordemos que no había electricidad. Así narra Santa Catalina en su diario. A las 11:30 de la noche oí que me llamaban por mi nombre, Catalina. Me desperté y miré hacia el pasadizo, que era el lugar de donde venía la voz. Corrí la cortina y veo a un niño vestido de blanco de unos 4 o 5 años, el cual me dijo: levántate, pronto, ven a la capilla, la Virgen te espera. Una vez allí, rodeada del más absoluto silencio, Catalina espera hasta que oye los vestidos de nuestra madre rozar y entonces se sienta en la silla del altar que aún se conserva en el convento de las Hijas de la Caridad, en la Rue de Bac, en París. Catalina se pone de rodillas para quedar en el regazo de nuestra madre. Imagínense la sensación inigualable de estar tan unida a ella, con total confianza, y empieza una intensa conversación con la Madre de Dios. Así podemos hacer siempre nosotros, hablarle como madre con total confianza, acercarnos a ella, que siempre intercede por nosotros y nos ayuda. El diálogo entre la religiosa y la Virgen se prolonga durante horas. Ella dice en su diario:
Así se pasó el momento más dulce de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Ella me dijo: hija mía, Dios quiere encargarte una misión. Tendrás que sufrir, pero no te sobrepondrás pensando que lo haces por la gloria de Dios. Te contradirán, pero tendrás la gracia, no temas. Serás inspirada en tus oraciones. Y de hecho sí, Santa Catalina pasó muchas dificultades para poder acuñar la medalla porque su confesor no le creía. Son pruebas que hemos visto que suceden antes de grandes gracias, y en este caso era convertir a muchos, incluso salvar de la peste repartiendo estas medallas que sanan, si lo pedimos con confianza. Pero eso sí, lo que más debemos pedirle es que ella nos dé lo que necesitamos, porque solo ella sabe cuáles son las mejores gracias. Nosotros a veces ni lo imaginamos y pedimos cosas que realmente no valen la pena. Así que consagrémonos a ella para que nos guíe. Compartan esta bella historia y la hermosa medalla con todas las personas que ustedes más quieren. Es el mejor regalo que les pueden dar. Y ella siempre nos ayudará para que tengamos presente el camino de santidad al que estamos llamados. Cuando por fin el director espiritual de la hermana Catalina, Monseñor Aladel, obtuvo la aprobación de Monseñor de Quelen, arzobispo de París, el 30 de junio de 1832 se hicieron las primeras medallas. Con su distribución, la devoción se extendió rápidamente. Claro que no fue hecha como Mamá Linda se apareció, sosteniendo el globo terráqueo entre sus manos, como protegiéndola. Y incluso en ese momento, pues reveló lo que más tarde, en 1913, diría en Fátima: mi inmaculado corazón triunfará, es decir, el mundo es de María, porque ella nos lleva a Dios. Dato curioso, estas apariciones ocurrieron 54 años antes que las de Lourdes, que fue cuando ella se refirió a sí misma como la Inmaculada Concepción, ¿recuerdan? Justo lo que habían declarado 4 años antes de esa aparición como dogma. Continuemos. En 1836 tuvo lugar una investigación canónica en torno a las visiones de Santa Catalina y la Iglesia declara que son auténticas. Ahora miremos esta preciosa parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se encuentra en la 53A, en la diagonal 51A Sur, en las montañas surorientales de Bogotá, Colombia. Aún están terminándola, está recién trasladada. Y este es su interior. Miren el altar. El 28 celebramos a Santa Catalina Labouré. Sí, la novicia cuya historia les acabo de contar, pero faltan detalles de su vida, como que nació en Francia en 1806. Su familia era campesina y al quedar huérfana de madre a los 9 años, como les comenté, se encomendó a la Santísima Virgen. Como su hermano mayor se fue de monja vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre. Por eso no pudo aprender a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse religiosa a un convento, pero él, que la necesitaba, trató de evitarlo. Por ejemplo, la mandó a ayudar a su hermano, que acaba de enviudar, con un restaurante que él tenía en medio de un sitio mundano, con obreros. Pero ni siquiera esas ocasiones la alejaron de su vocación. Ella le pedía a nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote oficiando una misa que la llamaba. Ella se alejó, pero luego se lo encontró de nuevo en la calle de su sueño, ayudando a un enfermo, y él le dijo: ahora huyes, pero un día vendrás y me ayudarás a cuidar a los enfermos. La imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre. Al fin, a los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a la hermana religiosa, y al llegar a la sala del convento vio allí el retrato de San Vicente de Paúl y se dio cuenta que ese era el sacerdote que había visto en sueños. Desde ese día se propuso ser hermana vicentina, y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. En los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido. Al fin, 8 meses antes de su muerte, fallecido ya su antiguo confesor, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle, y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la Virgen. Imagínense, todo ese tiempo ella lo mantuvo guardado. Eso es humildad. Por eso, cuando ella murió en 1876, todo el pueblo se volcó a sus funerales, pero fue canonizada hasta 1947 por el Papa Pío XII. Su cuerpo se encontró incorrupto, especialmente los ojos, que son los primeros que se deshacen.
Claro, ¿cómo no iban a seguir bien después de haber visto a nuestra madre? La parroquia con su nombre está en las montañas surorientales en la transversal 13C este número 5484 sur. El 29 está el taumaturgo San Gregorio, es decir, el que hace muchos milagros. Por ejemplo, por sus oraciones, sacrificios, logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todos los cultivos y casas de la ciudad. Por eso le podemos pedir contra inundaciones y terremotos. Cuando era joven, tuvo que viajar a Cesarea en Palestina a acompañar a una hermana. Estando allá, conoció el sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, quien había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Al estallar la persecución de Decio en 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. El 30, recordamos uno de los apóstoles de Jesús, San Andrés. San Andrés es mencionado regularmente en la Biblia después de San Pedro, lo que sugiere su cercanía. El Evangelio de San Juan nos hace ver que era hermano de Simón Pedro, dice en Juan 1:40. San Andrés siguió a Jesús antes que su hermano Pedro. De hecho, fue uno de los 2 discípulos iniciales de Juan el Bautista, que se encontraron con Jesús, según relata el Evangelio de Juan. Al igual que su hermano y que los apóstoles Santiago y Juan, Andrés fue inicialmente un pescador en el mar de Galilea. El Papa Benedicto XVI hizo notar también que, abro comillas, el Evangelio menciona el nombre de Andrés en particular en otras 3 ocasiones que nos dicen algo más sobre este hombre. El primero es la multiplicación de los panes en Galilea. La segunda es cuando se menciona a San Andrés en Jerusalén, donde junto con Pedro, Santiago y Juan pidieron a Jesús que se le explique por qué no quedaría piedra sobre piedra de los enormes muros que sostenían el templo. En respuesta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, en el que pidió a sus discípulos que fueran sabios en la interpretación de los signos de los tiempos y que estuvieran constantemente en guardia. Esto lo vemos esta semana que estábamos terminando tiempo litúrgico. San Andrés nos enseña que no debemos tener miedo de hacerle preguntas a Jesús, pero que también debemos estar dispuestos a aceptar incluso las enseñanzas sorprendentes y difíciles que Él nos ofrece. Algunas tradiciones muy antiguas consideran a San Andrés como el apóstol de los griegos, que en los años posteriores a Pentecostés, hecho que permite conocer que durante el resto de su vida fue predicador e intérprete de Jesús para sus comunidades. Cierro comillas. San Andrés murió en Patras, Grecia. Pidió ser crucificado en una cruz en diagonal, en forma de X, que se conoce como la cruz de San Andrés, pues no se sentía digno de compartir la misma muerte que Cristo. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. La parroquia se encuentra en la transversal 68G, número 44A05 sur. Tiene una forma como en cono, porque su entrada es más angosta que el final, aunque no se aprecia en la foto que muestro de su interior, pero es bellísimo su interior. Comenzamos diciembre con San Carlos de Foucault, el hermano Carlos de Jesús, que nació en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los 6 años, creció con su hermano María bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conocido por su gusto de la vida fácil, él revela, no obstante, una voluntad fuerte y constante en las dificultades. Emprende una peligrosa exploración a Marruecos entre 1883 y 84. El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana y comienza una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el padre Juelin, él encuentra a Dios en octubre de 1886. Tiene 28 años. Durante una peregrinación a Tierra Santa descubre su vocación: seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Pasa 7 años en La Trapa, primero Nuestra Señora de las Nieves, después Akbes, en Siria. Enseguida después, él vive solo en la oración y adoración cerca de las Clarisas de Nazaret, ordenado sacerdote a los 43 años, en 1901. Parte al Sahara, primero Beni Abbes, después Tamraset, en medio de los tuaregs del hogar.
quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados, que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Decía, yo quisiera hacerlo bastante bueno para que ellos digan, si así es el servidor, entonces ¿cómo será el maestro? Creo que esta preciosa oración es como para decirla cada día. Se las dejo para que la recuerden y la tengan súper presente. Tómenle pantallazo. Mientras termino de contarles. En el atardecer del 1 de diciembre de 1916 lo mató una banda que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros y después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente, la familia espiritual de Charles de Foucault comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes. O sea, todos pueden formar parte de. Fue canonizado el 15 de mayo de 2022 por el Papa Francisco. Y terminamos este vistazo con el 2 de diciembre, con Santa Viviana, que es una de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata, del 361 al 63. El gobernador Aproniano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasía a los jóvenes hijas de los mártires. Encerradas en la cárcel, Demetria murió antes de la terrible prueba. Viviana, impávida y resuelta, enfrentó al gobernador, que para debilitar su resistencia la entregó en manos de una proxeneta para prostituirla. Como al final este sinuoso plan también fracasó, Aproniano ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada hasta morir. Así es que ella se convirtió en intercesora frente al dolor físico, especialmente para el dolor de cabeza, y se le invoca cuando alguien sufre convulsiones, por eso es patrona de los epilépticos. Su cuerpo fue echado a los perros al morir, pero unos cristianos lo rescataron y le dieron una santa sepultura junto a la tumba de sus padres y de su hermana, cerca de su casa, en donde pronto construyeron una capilla y más tarde es la que conocemos como una basílica actualmente, sobre el monte Esquilino. La parroquia es antigua, de 1959, y es preciosa, con un antejardín espectacular. Queda en la carrera primera A número 10985. Miren esa entrada tan linda. Cuenta con una bellísima capilla de adoración al Santísimo. Súper recomendado que vayan a conocerla. Este es su lindísimo interior. Y miren el campanario y el altar. Son encantadores. Muchas gracias por terminar noviembre con este vistazo. Y comenzar diciembre y prepararnos ahora sí para el Adviento. Dios los bendiga.